Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora donde se encuentren viendo esta nueva saga de videos para la preparación del examen SC200. Bien, vamos a continuar. Estábamos trabajando nuestro primer capítulo, recuerden anteriormente. Y bueno, la idea de esto es que podamos desarrollar nuestro skill que tiene que ver con la parte de Microsoft Defender for Endpoint. La agenda para trabajar hoy día. Ya habíamos visto la primera parte de introducción, cómo se configura el endpoint, cómo es el manejo de roles y device groups, cómo manejamos una alerta, cómo habilitamos características avanzadas. Y lo que vamos a ver ahora es el manejo de incidentes básicamente como tal, que es parte, para que se recuerde también lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? De todo el recorrido que hemos hecho desde la parte de la configuración, la parte de cómo configuramos el portal de 365, ¿no? Tanto como data, tanto como lo que tiene que ver con roles, dónde está la ubicación de los datos. Habíamos visto que existían en este momento solamente 3 lugares donde se podían hacer la gestión de esa ubicación de datos como tal. Habíamos hablado de la retención. Teníamos hasta 180 días para hacer retención. Y en la parte de roles y controles habíamos hablado de los roles. Y también habíamos hablado de los equipos, grupo de equipos, ¿no? Y finalmente vimos lo que eran las respuestas de incidencias y alertas, que es parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy, para que ustedes puedan de alguna forma entender cómo se lleva la práctica y el manejo de incidencias como tal, ¿ok? Es muy práctico, esta sesión es entretenida porque se van a poder ver casos reales de cómo manejar o manejarse en la consola. Por lo que vamos a partir por la demo. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es la parte práctica. Para que esto de alguna forma funcione en el caso que ustedes estén partiendo y no tengan todavía incidentes como tal, hay una opción que viene dentro de la consola, security.microsoft.com, en la parte de endpoint, donde dice evaluaciones y tutoriales. Aquí ustedes van a poder ver que existe tutorial and simulation, simulaciones o tutoriales en el caso que lo tengan en español, donde si hacemos clic acá vamos a poder ver la opción de poder simular un ambiente donde podamos generar un ataque y podamos evaluar estos incidentes, ¿no? Acá explican, donde ponemos aquí Learn More, vamos a explicar básicamente de qué trata este laboratorio, por decir así, donde nos dicen los paso a paso que hay que seguir. ¿Ya? Y bueno, la idea es que ustedes con esto puedan hacer una simulación y esa simulación les pueda generar a ustedes los incidentes, que es lo que queremos ver. Como yo ya lo tengo andando, para mí no es necesario usar esta opción, por lo tanto me voy directamente a lo que son los incidentes. Y en los incidentes, recuerden aquí Incident Alerts en incidentes, vamos a hacer una búsqueda. Yo lo voy a poner acá unos 6 meses, que es lo que tengo configurado para poder tener mayor información, y me gusta siempre buscar algunos incidentes que sean ricos en cuanto a información. Entonces los que tienen información bastante rica son los que son los multi-stage, guión, y voy a poner la búsqueda, y en la parte de la búsqueda, bueno, voy a seleccionar en este caso el primero, por seleccionar alguno, que es este multi-stage, y aquí es donde empezamos a trabajar. ¿Cómo trabajamos los incidentes? En este caso, bajo la consola de Defender, entendiendo que la consola es muy compleja porque tiene mucha información que nos va a ayudar mucho, pero la primera etapa, cuando nos enfrentemos a esta, va a ser un poquito intimidante porque hay mucha información. La idea es que ustedes puedan tener al menos algunas guías de cómo partir revisándola para que se vayan finalizando poco a poco. Mi recomendación es que primero lo que tengan que hacer es revisarla, ¿no? Entonces, como primera etapa, lo que yo haría es abrirla, y van a ver que cuando la abrimos van a aparecer varios subtópicos, por decir así, de esta misma alerta. Estos subtópicos vienen a ser lo que se conocen como alertas, es decir, acá tengo cerca de más o menos 10 alertas que me van a generar un incidente, que es este de aquí. Entonces estas 10 alertas generan este incidente.
Entonces el primer punto es entender bien cómo se está armando esto. Entonces, tenemos acá 10 alertas que me han generado este incidente. Tenemos más o menos una idea de que son varias alertas. Entonces el segundo punto que yo recomiendo hacer es levantar una ventana flotante. La ventana flotante se levantan cuando hacemos clic aquí, más o menos por acá. Yo hago clic acá y aquí se levanta una ventana flotante. La ventana flotante, yo tengo información básicamente del incidente como tal, ¿no? Si el incidente ha sido asignado, en este caso el incidente ha sido asignado para mí, ¿no es cierto? Con una clasificación, categoría, información en cuanto a una primera etapa de lo que trata. Y el dispositivo que está siendo afectado en este caso es esta máquina. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que ya tengo una información más o menos relevante de cómo se ha llevado a cabo este incidente. Entonces lo que voy a hacer como segundo paso es poder entender un poco más de lo que trata. Entonces voy a abrir el incidente aquí, ¿ok? Entonces esto sería como el siguiente paso, abrir el incidente. Entonces yo aquí con esto voy a tener una vista, un resumen de la vista en general, de básicamente para poder entender qué es lo que está ocurriendo dentro del incidente como tal. Y aquí vamos a ver algunos temas interesantes, como por ejemplo el summary, ¿no? Donde nos va a entregar lo que son las alertas y categorías. En alertas y categorías es interesante que ustedes vean que nos muestra un gráfico, ¿okay? Este gráfico es un gráfico del framework de Mitre Attack, ¿okay? Que son las técnicas de ataque, que más adelante vamos a hacer un pequeño video para explicar más a profundidad de lo que trata, pero la idea es que sepan que esto ya viene integrado dentro de la herramienta y la consola. Y nos va a visualizar, nos va a permitir ver las alertas, esas 10 alertas que están aquí, cómo se han ido gestionando en el transcurso del tiempo, cómo han ido de alguna forma evolucionando. Y también nos va a permitir ver en la parte gráfica es cuántas alertas tienen de alguna forma una táctica asociada. Por ejemplo, en la táctica de ejecución tengo una alerta. En la táctica que tiene que ver con persistencia tengo 5 alertas. Obviamente sumado todas estas alertas nos van a dar las 10 que está acá. ¿Okay? Entonces también es que podamos ver cómo se ha gestionado en una línea de tiempo este incidente con estas alertas que han sido llamadas. Entonces muy importante es ver el scope o lo que es el alcance. En este caso tenemos solamente un alcance que es por dispositivo, donde vemos que ha sido impactado, que ha sido esta máquina. Podríamos tener más alcances relacionados, por ejemplo, con usuarios. En caso de hubiera sido una cuenta que también esté involucrada, pues me aparecería también el tema de la cuenta. Pero en este caso tengo solamente una máquina como alcance impactado. Y lo otro interesante es ver las evidencias, ¿no? Lo que son las evidencias. ¿Y qué son las evidencias como tales? Básicamente son entidades que han sido encontradas para mostrar como evidencias que tenemos dentro del incidente. Y aquí hay dos formas de verla. Una es yéndome aquí a evidencias y respuestas, o bien siguiendo un poco la estructura del summary, que hemos ido por acá, hemos bajado por acá y ahora vamos a ver las entidades que están de alguna forma siendo impactadas. Y aquí vemos que es como que hubiera hecho clic acá y acá están las mismas 16. Acá vemos que aparecen varias de estas, ¿no? Acá están en apariencia, están todas aquí, ¿no? Lo que nos da también una vista. En las evidencias vamos a tener algunas cosas como, por ejemplo, dispositivos, usuarios, IPs, archivos, procesos, ¿no? En este caso tengo, por ejemplo, algunas que son archivos, procesos y direccionamiento IP, ¿no? Bien, después de eso, otro tema también importante es que nosotros, si vamos acá al summary, ya debiéramos tener de alguna forma con un entendimiento muy claro del incidente. Entonces es probable que esto me sirva para poder trabajar, pero si se requiere más análisis, ¿okay? Lo que vamos a tener que hacer es ya entrar al siguiente tab, que es de aquí, este tab de alerta. Esto sería como un pasito un poco más avanzado, ¿no? Iría ya a lo que sería la parte de la alerta. En cuanto a la alerta, si ya estamos trabajando y vemos que efectivamente es algo que se requiere ya cierto nivel de más análisis, dentro de la alerta vamos a encontrar
o las alertas, varias de estas, ¿no? O sea, acuérdense que son 10. Entonces, para yo poner, por ejemplo, un ejemplo, lo que vamos a hacer es básicamente entender un poco cómo se ha ido evolucionando, cómo han ido evolucionando estas alertas en rigor del tiempo, y vamos a seleccionar alguna de ellas que tengan, por ejemplo, cierta severidad un poco mayor a que solamente una que sea low. Por ejemplo, esta que dice que ha habido un tema de un proceso que lo han silenciado, ¿no? De forma extraña. Entonces, yo lo que hago primero es voy a ver la ventana flotante un poco, haciéndole clic aquí, recuerden, una ventana flotante, para poder entender un poquito más rápidamente de lo que trata esto, ¿no? Entonces aquí también me hacen detalle de la técnica de Mitre, ¿no es cierto?, la categoría, el detection source de dónde vino, en este caso del EDR, ¿no? Entonces, esto es como menciono, una forma de poder ir entrando, ¿no? Acuérdense que vamos a entrar, vamos a levantar la ventana flotante y bueno, acá tenemos también lo que es el manejo de la alerta, como tuvimos también el manejo del incidente. El manejo de la alerta, yo también podría de repente para la alerta asignarle a otra persona que me pueda acompañar. Yo estoy asignado al incidente, pero también podría asociarla a una persona del equipo. En la parte de la clasificación también podría clasificarlo como un falso positivo o un positivo verdadero y poder bueno, ir marcándolo cómo de alguna forma ha impactado, si fue un tema de malware, un tema de phishing, pero en este caso aún no lo sabemos, por lo tanto no puedo colocar nada aún. Entonces voy a dejarlo como está, voy a darle cancel y vamos a seguir entonces en nuestra vista, en este caso de la parte de la alerta. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Ahora que estamos ya dentro de la alerta, acuérdense que ya estamos en la ventana flotante, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el incidente, es decir, vamos a abrir la página. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a abrir aquí la página de la alerta, ¿no? Y aquí nos va a mostrar ya la vista de lo que es la alerta en sí, ¿no? Aquí ustedes van a poder ver que tenemos ya la alerta al detalle. Aquí lo importante a destacar es que tenemos algo que se llama la historia de la alerta, donde nos va a indicar, así como teníamos la historia del incidente, por decir así, acá tenemos la historia de la alerta, ¿no? Cómo ha ido o cómo fue ocurriendo esta alerta también en el transcurso del tiempo, ¿no? Hasta llegar con la incidencia como tal, que es la que nos mostró que se dice un proceso que se silenció en forma anónima, en forma poco normal, por decirlo así, ¿no? Que aquí aparece aquí. Entonces acá nos muestra esta parte de la historia. Entonces en lo que está en rojo, bueno, como mencioné, es eso. Y aquí vamos a ver algo interesante, que son estos 3 puntitos de acá, ¿ok? Estos 3 puntitos de acá es lo que va a seguir como siguiente actividad. Yo lo que debiera hacer acá es seleccionarlo porque son más acciones. Y aquí me va a mostrar algo muy interesante que tiene que ver con el timeline, ¿no? O sea, esto que está aquí, ¿no? Me dice que yo lo puedo ver también en una línea de tiempo un poco más explicativa, por decirlo así, donde me va a colocar un pivote. Miren, voy a colocar aquí, verlo en la línea del tiempo. ¿Ok? Y cuando se pueda ver, van a observar que tenemos acá la línea del tiempo y en este rango en el cual supuestamente es que sucedió. Acá me va a empezar a cargar los eventos asociados a la alerta, y acá se menciona la máquina, ¿no? Acá el pivote que tenemos es la máquina, que nos sirve de alguna forma para poder hacer una investigación más profunda de lo que sucedió. Acá van a ver básicamente cómo se ha ido ejecutando en línea de tiempo ya la alerta con mayor detalle, ¿no? Acá tenemos mucha información muy rica en eso, donde nos va mostrando más al detalle en línea de tiempo, en esta máquina en particular, cómo se ha dado la alerta. Entonces, bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a regresar, ¿no?, al proceso que estábamos revisando, que estábamos aquí, ¿okay? Y dentro de los 3 puntitos, vean que tenemos lo que era el manejo de la alerta, que es lo que vimos hace un rato, donde podíamos asignar falso positivo,
asignarle a otra persona más el caso, vimos lo que era línea de tiempo, y acá hay un tema, o esta parte es súper importante porque esta viene sí o sí en el examen, o sea, esta es una pregunta de examen fija, que es crear reglas de supresión, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a colocar, para crear una regla de supresión, para explicar un poco de lo que trata. ¿Qué es una regla de supresión? Una regla de supresión es una regla que es un positivo verdadero, es decir, algo que es real que ocurriera, pero de repente no es un comportamiento normal dentro de la organización. Por ejemplo, en el libro ponen el siguiente ejemplo, que en un área, por ejemplo, de marketing, un área de finanzas, tiene una aplicación que utiliza un PowerShell, y ese PowerShell, que utiliza el PowerShell para actualizarse mediante el PowerShell en forma mensual, por decirlo así. Entonces, claro, la mejor forma para actualizar una aplicación de repente no es por PowerShell, pero esta aplicación puntual lo hace basada en un PowerShell. Entonces, en ese escenario en particular, si bien se detecta que se está utilizando un PowerShell para hacer descargas, es un verdadero positivo, pero no me interesa que me alerte porque es algo que pasa en la empresa como un comportamiento normal. Entonces lo que se hace aquí es que se crea una regla de supresión. En este caso no tengo yo un escenario parecido, pero imagínense que esto es algo normal porque es una aplicación que efectivamente silencia porque así funciona. Entonces lo que yo haría acá es, ok, efectivamente este reg que está aquí, ¿no? Le pongo la ruta, ¿no? Que viene con la ruta. No marcaría, o no se recomienda marcar el SHA-1, que es para poder analizar y revisar el tema del hash, porque si hay una actualización de algún service pack o el sistema operativo podría cambiar, entonces podría otra vez activarse la alerta, lo dejaría desmarcado y diría que en este caso este comando en particular que tiene que ver con, por ejemplo, el esconder esta aplicación, porque entendimos que esta aplicación es buena, no es mala, porque es parte de, que no es el caso, ¿no? Pero que es parte de una operación, queremos esconderla o queremos una vez cerrarla, pero para tener visibilidad como un incidente resuelto. Y el alcance, yo puedo decir si solamente el alcance, pongo acá, es para esta máquina, ven aquí. El alcance es para cualquier equipo o solamente un grupo. Puedo decir a qué grupo quiero de alguna forma seleccionar. ¿Por qué lo menciono? Porque hay una pregunta en el examen justamente de esto, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo generar una regla de supresión en la cual solamente quiero hacer o suprimirla en una actividad puntual de un equipo que tiene que ver con el equipo también de finanzas, ¿no? Bueno, aquí uno coloca los comentarios, todo. Bueno, acá yo no lo voy a colocar completo, pero la idea es que se rellene y se cancele. Mucho ojo con eso, porque esto también es importante, porque si lo hacemos muy genérico, por ejemplo, lo hago así y no pongo el pad, yo estoy diciendo que cualquier reg, ¿no? Está suprimido. O sea, cualquier persona o cualquier ataque que venga con un reg no lo va a considerar como algo malicioso porque lo va a encontrar como un positivo. Entonces no me lo va a permitir porque ya lo estoy escondiendo o lo estoy resolviendo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, ir al detalle hasta la línea de comando y hasta el grupo o equipo en el cual queremos solamente aplicarlo, porque la idea es que no lo dejemos tan abierto, ¿okay? Bien, entonces aquí yo le voy a dar cancelar y teníamos esa opción de la supresión. Y después tenemos el tema de aquí, ¿no? Consultar expertos. Si yo pincho acá consultar expertos también, este es un sistema o una forma que tiene Microsoft en la cual si yo me suscribo pagando cierto dinero, puedo mandar esta inquietud a un grupo de expertos que tiene Microsoft, en la cual me van a ayudar a responder o van a ser parte de nuestro equipo extendido. En este caso yo no lo tengo, pero si lo tuvieran ustedes o están interesados, ustedes pueden adquirir este servicio y mandárselo en este caso al equipo de Microsoft. Esto yo lo voy a cerrar, ¿ok? Y y ven, son las opciones que tenemos, las más importantes que están aquí, ¿no? Entonces vamos ahora a revisar
lo que tiene que ver con la máquina. Acá está, ¿no? Ya, entonces ya vimos esto, ya entendimos un poco más esta parte, y ahora nos vamos a la parte del equipo, la parte de la máquina que nos aparece acá. O sea, ¿no? El siguiente paso sería eso, ¿no? Aquí igual tenemos los 3 puntitos, vamos a seleccionar los 3 puntitos, y acá tenemos varias información referente a lo que sería en este caso el equipo. Por ejemplo, podemos abrir la página del equipo como tal. Yo le doy aquí a abrir la página y me va a llevar a lo que es la información de la máquina o del equipo, ¿okay? Para entender un poco más lo que es el equipo. Y aquí me aparece otra opción más donde puedo hacer una investigación un poco más detallada de lo que tiene el equipo, ¿no? Aquí se lo tenemos integrado con el tema de TVM. Podríamos ver el tema de vulnerabilidades, recomendaciones de seguridad, qué sé yo. Pero lo interesante acá es que ustedes vean y tengan una vista de que se puede manejar acá también esa máquina. Eventualmente, si la máquina la tenemos ya súper complicada, recomiendo que la separemos, ¿no? Cuando nosotros coloquemos esto, separar del dispositivo, lo que va a suceder es que el firewall va a bloquear todos los puertos de conexiones remotas. Solamente me va a dejar la conexión con lo que es, en este caso, al Defender, para que podamos seguir tomando control, pero el resto me bloquea y me desconecta todo, ¿ok? Podemos también restringir una aplicación. ¿Qué se refiere? Que cuando yo pongo restringir aplicación, si yo coloco esto, solamente me va a dejar que funcionen aquellas aplicaciones Microsoft en ese equipo y que estén firmadas. O sea, me bloquea todo lo que no sea Microsoft que esté firmado, para que se pueda asegurar realmente que ese equipo está de alguna forma funcionando con lo básico para poder revisarlo. Tenemos la opción de tagueo, la opción de manejar tag. Aquí yo pongo manejar tag. Es que yo puedo colocarle un nombre de alguna forma a este equipo para poder identificarlo de repente un poco más rápido. Puedo decir, voy a taguear este equipo, es un equipo infectado con tal virus. Lo podría taguear para poder agrupar esos equipos con ese virus en particular, para después trabajar sobre ese grupo en ciertas reglas de remediación, por ejemplo. ¿Okay? Y también pongo la opción de correr antivirus, ¿no? Si yo pongo el antivirus, me va a decir que quiero hacer un escaneo full, un escaneo rápido, ¿no? Y también tengo esa opción de poder hacerlo dentro de lo que es el equipo. Bien, eso es básicamente como las acciones rápidas que uno puede ir viendo. Yo aquí voy a pasar nuevamente a lo que estábamos viendo anteriormente. Y habíamos entrado acá, habíamos visto el device page. Aquí un tema interesante, el device value. ¿Por qué es importante? Porque de repente queremos darle un peso más importante, porque esta máquina de repente es una máquina importante, es una máquina de un gerente. Yo podría decirle que tiene un valor, por ejemplo, acá le pusimos low, pero puede ser un valor alto, ¿no? Entonces yo le estoy de alguna forma categorizando, y me va a poner una categoría alta, en la cual este equipo está dentro de los equipos más importantes, un equipo top user, un equipo que tiene un valor muy alto porque tiene de repente cierta información que se maneja, que es sensible y la queremos nosotros proteger. Entonces yo también aquí podría colocarle el valor alto, ¿no? Entonces, una vez que está configurado eso, yo lo voy a cerrar, y van a ver que dentro de los tags, de los tags que tenemos aquí, me va a aparecer ya un valor alto, ¿no? Acá valor alto, ¿no? Entonces ya tenemos aquí cierta categoría diferente, porque se está tratando totalmente distinta, ¿no? Es un valor muy alto. Otra cosa más que tenemos, bueno, aparte del antivirus, que ya lo vimos, este tema importante, yo lo tengo aquí desmarcado, pero de acuerdo al equipo que ustedes tengan, yo puedo hacer una colección de información. Es decir, como estoy en el equipo y voy a hacer un análisis, quiero hacer un collection pack. Significa que quiero traerme la IP, el DNS, un IP config, toda la información relevante para una investigación, ¿no? En la cual nosotros podemos trabajar y tratar de levantarla. En este caso, yo la tengo deshabilitada porque anteriormente ya la había solicitado, por lo tanto no está aquí. Esto mismo es lo que nos mostraba en la página cuando abríamos el device, ¿no? De restringir algunas aplicaciones que son solamente Microsoft y firmadas. Esto es interesante también si tenemos de alguna forma el proceso de investigación
automatizado, podemos marcarlo, seleccionarlo para empezar a que empiece a trabajar, ¿no? Voy a retomar este tema más adelante, que tiene que ver con la automatización de la investigación. Bueno, y después tenemos lo que es una sesión en vivo. O sea, si quiero tomarle control y iniciar una sesión en vivo, básicamente lo que hacemos es hacemos un clic, ¿no? Aquí no me está funcionando, pero lo que va a suceder es que nos va a abrir una consola para poder tomarle el control a esa máquina, ¿no? Esta máquina no me está funcionando porque no la tengo en línea. Es una máquina que la tengo hace mucho rato, que fue un ejercicio que hice el año pasado, por eso no está, pero yo podría tomarle control a esa máquina por línea de comando, como si fuera una consola, y poder hacer algunas preguntas a la máquina. Bueno, lo que mencionábamos, podemos separarla, podemos preguntarle a un experto, y Action Center es que me va a mostrar qué acciones se han tomado en esa máquina en una historia, ¿no? En este caso, la única cosa que hice yo, como mencioné, fue solicité un Packet Collection, que es por eso que está el Packet Collection en color, ustedes vieron, color gris, porque eso fue lo que hice, ¿no? Eso fue lo único que se ha hecho en esa máquina, por eso muestra el tema del Action Center. Pero aquí ya tienen de alguna forma una vista ya de la máquina. Miren, hemos entrado desde lo que es el incidente, hemos bajado a la alerta y ahora hemos entrado a un nivel más acotado, que es la máquina, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer, es entrar por el incidente, bajar por la alerta. Si vemos que la alerta nos entrega mucha información interesante, vamos a bajar por la máquina, y estamos ya ahora en la máquina y hemos trabajado en varias opciones que hay dentro de lo que tiene que ver con la máquina como tal. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tema es importante? Bueno, imaginemos que esto en realidad sigue escalando y necesitamos tener un mejor análisis. ¿Okay? Y ahí es donde voy a entrar a detallar un tema importante, que tiene que ver con la parte de la remediación automática. No sé si ustedes se acordarán que cuando nosotros empezamos con la parte de la configuración de los endpoints en las sesiones pasadas, fuimos a la parte de la configuración, aquí en Setting, buscamos la parte del endpoint, y en la parte del endpoint nosotros lo que hicimos fue meternos a lo que tenía que ver con los device group, ¿no? Dentro de lo que son los device group, vimos que, por ejemplo, por decir así, no tenemos un grupo ejecutivo, que es como el más importante. Y miren, en la descripción decimos que en la parte del nivel de automatización decimos que es semi, porque requiere una aprobación, ¿ok? Para el caso puntual, yo lo que tengo es, por default, tengo full, es decir, que se remedie automáticamente, y eso va a depender mucho de cómo vamos a ver los incidentes. Me explico, miren, yo acá tengo algunas máquinas que están en esta categoría y otras que están en la otra, es decir, unas que son full automatizadas y otras que son semi. Entonces, si yo voy, por ejemplo, nuevamente a lo que tiene que ver con la parte de mis incidentes, que es lo que habíamos visto en el comienzo, vamos a los incidentes, y en los incidentes vamos a, por ejemplo, buscar una máquina que esté en el default, como por ejemplo, puede ser, por ejemplo, esta máquina, ¿ok? Y veamos el proceso. Vamos a levantar un fly, ¿ok? Levantar un pop-up fly, acá está, vamos a abrir el incidente. Miren que el incidente está resuelto, me pareció que estaba resuelto. Se resolvió automáticamente, obviamente. Entonces, ¿cómo se resolvió? Es la parte de que también podríamos hacer una investigación para ver cómo hizo esa resolución automatizada, en el caso que la hayamos tenido configurada de esa forma. Y aquí en Investigation, ustedes van a ver que me aparece un 1 acá, ¿no? Entonces, si yo entro a la página de la investigación, me dice que ese malware fue detectado un malware. Lo mismo, voy a levantar una ventana en Fly para poder entender un poco más. Dice que esto fue, como dije, remediado, ¿no? Bueno, y me da información básicamente cómo se llevó a cabo esta remediación, ¿no? Y bueno, el nombre del incidente que fue este de aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir, ¿no?, la página de la alerta. Va a tener una pequeña visibilidad, y obviamente acá nos indica en esta parte de la historia que fue un zipeo, un juego zip, ¿no? Y lo mira y se dan cuenta que
que fue un malware que fue detectado y que después fue eliminado y borrado, ¿no? Entonces, bien, tenemos esa parte lista, pero de repente quisiéramos entender más, ¿no? Esta es otra alerta que vieron, no es en multistage, es otra porque tiene el proceso de automatizado. Entonces yo voy acá, por ejemplo, voy a retroceder una más, ¿no? Y vamos a revisar esto. En la parte de investigación voy a entrar. Y a la hora de entrar me va a cargar lo que es la investigación. La investigación es la que hemos visto. Importante, acá tenemos ya la investigación que la resolvió el mismo sistema, ¿ok? Son algo que lo resolvimos. Y aquí lo que vamos a entender es, esto se lee distinto a las agujas del reloj. Es decir, se lee así, de esta forma, ¿no? Se lee contrario a las agujas del reloj. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un equipo. Vamos a tener lo que es device, ¿no? Van a aparecer los equipos. Van a aparecer todas las entidades analizadas. En este caso han sido 3011 que han sido analizadas, ¿no? Vamos a tener, después de que el análisis, las evidencias que arrojó y el resultado que fue remediado. ¿Okay? Esto es interesante y va a aparecer solamente en aquellas situaciones en las cuales tengamos de alguna forma esto configurado como automático, como remediación automática, si no, no va a aparecer. ¿Okay? Y en las entidades, si yo por ejemplo entro a lo que es este bicho, ¿no? Por decir acá, va a aparecerme obviamente la entidad que fue esto, el juego zip, ¿no? Que fue evitado, ¿no? Dentro de lo que es las entidades, o sea que también nosotros podemos entrar acá a lo que es entidades y poder ver cómo se fue o cómo fueron revisadas estas entidades. Si ven, en este caso en particular, si uno ve en la parte de lo que es archivos, ¿no? Procesos, servicios, driver, IP address y metodología, están aquí un poco de cómo se ha ido trabajando en la parte de la evidencia como tal. Y tengo una pura evidencia que es la que vimos anteriormente, que es esta de aquí, ¿ok? Entonces, volviendo a este tema, voy a entrar ya a lo que tiene que ver con esta entidad o este documento. ¿Ya? Y bueno, acá tengo varias opciones, ¿no? Una opción es que puedo ver el hash. Y ese hash lo puedo compartir en el caso que realmente sea algo importante para poder agregarlo y bloquearlo, ¿no? Como tal. Y lo que sería acá lo recomendable es que nosotros nos vayamos a la información de lo que es el documento, o sea, del archivo como tal. Ya estoy entrando ahora al archivo, a la información de ese archivo. Si entro en la información de ese archivo como tal, vamos a poder ver que un poco lo que decía, ¿no? Puedo mandarlo a cuarentena directamente, puedo agregarlo como un indicador, ¿no? O sea, ya tengo acá el hash, lo puedo agregar en forma automática, aquí el tema del indicador, y también puedo descargar el documento, puedo descargar ese archivo para poder revisarlo, y siempre me va a dar la opción de consultar a un experto, ¿no? Pero podemos trabajar en esa línea de más detalle ahora con el archivo. Acuérdense que lo último que habíamos visto en la máquina, ahora podemos bajar hasta el nivel del archivo para poder trabajar en ese archivo en particular. ¿Okay? Lo importante es que me dé información sobre que ese archivo en realidad se vio, la primera vez que se vio se fue 4 días y la última vez se fue hasta 4 días. No es algo que haya tenido hace mucho tiempo, sino es algo reciente que está afectando en este caso a alguna persona o solamente un solo individuo dentro de la organización, ¿no? Y a nivel mundial esto fue visto la primera vez hace 9 años. O sea, también me da o nos da una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Nos genera una detección de un virus total, ¿no? con un RAID, ¿no? Y bueno, nos da información relacionada al mismo, ¿no? Bueno, esto voy a moverme de acá nuevamente, ¿okay? Y la idea es que ustedes vayan viendo cómo hemos ido de alguna forma navegando por todos estos procesos de lo que es de la parte de la investigación. Siempre vamos a tener la opción de la gráfica. La gráfica es una gráfica muy básica en el sentido de que no nos entrega mucha información. La tienen todo. Miren aquí, si por ejemplo voy a volver al incidente anterior que estábamos manejando de multistage, que está aquí, y bueno, acá ven que no tengo la parte de la investigación, la tengo en 0 porque esto está como semi, no está para que se resuelva automáticamente porque es un equipo donde hacemos pruebas. Por lo tanto,
no me va a mostrar, pero si yo pongo un gráfico, se me va a mostrar un gráfico que no es igual al gráfico que se mostraba en la investigación, pero también da una vista un poco más alto nivel que lo que podríamos de repente ver en el gráfico de la investigación que se ve de aquí, ¿ok? Son básicamente para que podamos tener conocimiento de las distintas vistas con las cuales podemos trabajar. Pero bueno, ¿qué es lo que haríamos al final? Obviamente que ya resolvimos, entendimos cómo se estaba trabajando este proceso, o ya lo resolvió en forma automática el mismo Defender. Entonces nosotros vamos al incidente y le vamos a dar ya un cierre. Y en el cierre es donde lo vamos a clasificar como un falso positivo o un positivo verdadero, ¿no? O cualquier otra información u otro catálogo de incidencia. En este caso vamos a catalogarlo como efectivamente como un verdadero positivo de un malware, ¿no? Y vamos a darle un estatus de caso, en este caso resuelto, y lo vamos a hacer en forma manual y lo vamos a cerrar nosotros, ¿ok? Bien, eso es cómo se manejan incidentes y alertas, ¿no? Aquí, como dije, lo interesante es que partan por incidente, vayan bajando a su vez por las alertas y hacerlo de esa forma. Importante es que ustedes vieron que yo lo cerré y le puse como un positivo verdadero a nivel de incidente, porque yo también tengo la posibilidad de hacerlo a nivel de alerta, pero si lo hago a nivel de alerta voy a tener que hacerlo una por una. Entonces lo recomendable es que lo hagamos el cierre desde a nivel de incidente, para que todas las alertas que estaban debajo de ese incidente también reciban la misma categoría, en este caso de positivo verdadero. Bien, nada, entonces eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y nada, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y le des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.